Podríamos considerar que influye de una manera absoluta en un individuo que está realizando una actividad física o bien parcialmente deshidratado desde antes de comenzarla, o bien que se va deshidratando durante la realización de la actividad física, va a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la temperatura corporal y una disminución del rendimiento deportivo en comparación del mismo individuo que realice la misma actividad en unas condiciones de hidratación óptimas, puesto que va reponiéndose durante la realización del esfuerzo. ¿En qué va a consistir fundamentalmente? ¿Cuál es la causa de esta disminución del rendimiento deportivo? Pues fundamentalmente va a ser una disminución del gasto cardíaco, esto es, de la cantidad de sangre que llega a los tejidos que van a estar trabajando. Esta disminución de la cantidad de sangre ocurre que además va asociada a una disminución de la tensión arterial media y, en resumidas cuentas, lo que va a conseguir es que haya una dificultad notable para aportar nutrientes y oxígeno a los músculos que están trabajando, y además va a haber una dificultad notable también para eliminar todas aquellas sustancias, elementos de desecho que se produzcan durante la realización de la actividad física. Esto es especialmente importante no desde el inicio del esfuerzo, sino fundamentalmente cuando ya el esfuerzo va avanzado, y sobre todo esto es máximo, y hay una representación estadísticamente significativa a partir de la segunda hora de esfuerzo. Es especialmente importante en los esfuerzos, aunque sean su máximo, el 65-70% del consumo máximo de oxígeno, en los esfuerzos duraderos, prolongados, mucho más que en los esfuerzos intermitentes, cortos, en donde la fuerza apenas se va a ver alterada como consecuencia de un estado de deshidratación. ¿Cómo vamos a notar? ¿Cuáles son los parámetros que nosotros vamos a notar cuando existe cierto grado de deshidratación? Pues nosotros vamos a notar fundamentalmente esto que estábamos comentando: un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la temperatura corporal y una disminución del rendimiento deportivo que se produce como consecuencia de la unión de estos dos elementos, precisamente de la disminución del gasto cardíaco y de la dificultad de evaporar, de eliminar ese calor que se está produciendo como consecuencia de la actividad física. Por supuesto que sí. Es absolutamente imprescindible, además, de que aprendamos a aclimatarnos, de que realmente lleguemos a conseguir ese estado de aclimatación que no es sino el conjunto de adaptaciones que un individuo es capaz de realizar para que le permita tolerar un mayor estrés producido por el calor. De hecho, que es un proceso muy básico, es un proceso que está relacionado con las modificaciones que vayamos a hacer en la esfera cardiovascular y en la esfera de la producción de las características del sudor, no solamente en cantidad, sino también en calidad de la producción del sudor de la persona que está ejercitándose. Lo que va a conseguir en última instancia una persona que está aclimatada o que consigue la aclimatación al calor es aumentar la temperatura que es capaz de soportar antes de caer en fatiga, antes de caer en un auténtico desgaste como consecuencia del calor. Y por lo tanto trabajar de una manera más con más eficacia en el momento de la realización de la actividad física. ¿En qué consiste las tareas de aclimatación? ¿Qué características tienen? Por las características de la aclimatación, lo primero que tenemos que conocer que es una aclimatación que ha de ser activa, que no nos vale con una mera exposición al calor. Esto no nos vale. Tenemos que ejercitarnos en esas temperaturas a las que vamos después a ser sometidos a una intensidad de por lo menos el 50% de nuestro consumo de oxígeno máximo, que vayamos a producir un calor en esas condiciones, si no, no vale. Con lo cual es un proceso eminentemente activo. Segundo, es un proceso que es transitorio, no dura toda la vida. Va a durar justo en lo que estemos aclimatándonos, poco más. No nos vale una aclimatación realizada en el mes anterior y volvernos a exponer a temperaturas altas y pretender que nos dure todavía la fase de aclimatación. Y tercero, y más importante, es un proceso que es progresivo, es un proceso que no se adquiere de inmediato, es un proceso que tarda en adquirirse por lo menos entre 1 y 2 semanas, que es máximo y completo al finalizar la segunda semana, y que ya empiezan a verse la mayoría de los cambios al final de la primera, pero sin duda es un proceso que tarda, y que es activo y que tarda por lo menos un par de semanas en conseguirse totalmente. ¿Y en qué consisten estos cambios?
pues consisten en cambios en las dos esferas que especificábamos al principio. Primero, cambios en la esfera cardiovascular, que van a consistir fundamentalmente en un aumento del volumen plasmático. Ese volumen plasmático que veíamos en el apartado anterior, que va disminuyendo como consecuencia de la deshidratación y que se incrementa cuando esa deshidratación se produce en temperaturas de estrés térmico, o sea, bajo el calor. De manera que vamos a conseguir un aumento del gasto cardíaco y por lo tanto vamos a impedir que vaya a haber esa bajada de la tensión arterial media, del gasto cardíaco y ese aumento concomitante de la frecuencia cardíaca. En segundo lugar, y más importante, porque es lo más llamativo, hay cambios en la esfera del sudor. El individuo aclimatado va a empezar a sudar antes, aumenta, mejor dicho, disminuye el umbral de sudor para el cual el individuo arranca a sudar, se aumenta la producción de sudor, incluso llega a triplicarse el débito de sudor, si el individuo suda antes y suda más, y además cambian las características del sudor. Es un sudor mucho menos concentrado, en donde se va a perder mucha menos cantidad de electrolitos, fundamentalmente de sodio y de cloro. Pero a pesar de que un individuo esté perfectamente aclimatado, es un individuo que va a seguir perdiendo agua, incluso más cantidad que el individuo que no está aclimatado, y a pesar de que pierde menos electrolitos, va a seguir perdiendo electrolitos. Con lo cual, ojo a la hidratación y a la reposición, a pesar de que el individuo esté perfectamente aclimatado al estrés térmico. Según hemos dicho antes, la deshidratación sabíamos que afectaba al rendimiento deportivo fundamentalmente porque aumentaba la frecuencia cardíaca basal, porque aumentaba la temperatura corporal y porque había una disminución del gasto cardíaco. Pues bien, estos elementos son los que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar si estamos haciendo las cosas bien en el campo de la deshidratación. Pero hay un elemento que empieza a aparecer antes y del que no nos damos apenas cuenta, que es que cuando aparece tan solo un 1% de pérdida de agua, con un 1% de deshidratación, empieza a aparecer una señal de alerta, es la sed. Cuando el individuo nota sed, en el momento que está entrenando, es señal de que por lo menos ha habido una pérdida ya de un 1% de toda su agua corporal. Cuando esa pérdida es superior, cuando esa pérdida es de en torno a un 2%, empiezan a aparecer los primeros signos que comentábamos previamente de que estamos empezando a fracasar en nuestra lucha con la o mejor dicho, en la termorregulación y contra el calor, contra el aumento de calor que se produce mientras estamos realizando una actividad física. Cuando esta pérdida de agua es superior, empiezan a aparecer esas características de las que habíamos comentado antes, aumenta la frecuencia cardíaca basal, aumenta la temperatura, incluso llegamos a notar cuando hay un 2-3% de pérdida, sensación de calambres musculares, de parestesias, sobre todo en las zonas más distales, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, cierta sensación de mareos, de inestabilidad, cierta propensión a la lipopenia, incluso llega a producirse cuadros vagales de sensación de disconfort abdominal, náuseas, vómitos, que pueden darse durante la realización del esfuerzo, que al fin y al cabo no son sino manifestaciones clínicas de cierto grado de deshidratación. Cuando esta deshidratación es más importante, pues vamos a tener problemas severos, problemas de fundidos de oídos, problemas de auténticas contracturas y calambres musculares, y llegando a un 4 o 5% de pérdida de agua, de grado de deshidratación, podemos empezar a tener las primeras manifestaciones de alerta de verdad del golpe de calor. El golpe de calor es un fallo multiorgánico producido como consecuencia de la deshidratación y no debemos de olvidar nunca que es la primera causa de muerte súbita del deportista no cardiovascular. De manera que, fijaos, si estamos hablando de una situación que realmente pone en riesgo la salud y la vida del deportista si no lo hacemos. La bebida de reposición es una bebida que tiene una composición específica, que tiene una composición que está especialmente diseñada, o que la hace que esté especialmente diseñada para cubrir los requerimientos que se necesitan durante la realización de una intensa actividad física. Sin duda, esta cantidad de ingredientes que tiene están diseñados, están pensados exclusivamente para ir aportando 3 elementos fundamentales de los que tiene que cumplir los 3 objetivos fundamentales que tiene la bebida de reposición. En primer lugar, ha de ser capaz de ir aportando una suficiente cantidad de hidratos de carbono para que mantenga 2 cosas. Primero,
mantenga la cantidad de glucosa suficiente, niveles de glucosa suficiente en el torrente circulatorio para mantener la actividad física, y segundo, que impida la depleción de los niveles de glucógeno muscular. Segundo lugar, el segundo objetivo importante que debemos de cumplir, tiene que intentar esta bebida de reposición cubrir, hacer una reposición completa de los fluidos que se están perdiendo durante la realización del esfuerzo. Tercer objetivo que debe cumplir, ha de reponer constantemente los electrolitos que se están perdiendo como consecuencia de la actividad física, fundamentalmente el sodio, que es el que con mayor frecuencia y con mayor intensidad, mayores cantidades, se va a perder. Por lo tanto, la bebida de reposición tiene que cubrir estas características, que son las que están perfectamente especificadas en los etiquetados de las bebidas de reposición. Lo primero de todo, tiene que tener por lo menos, o tiene que cubrir aproximadamente entre unas 80 y hasta 350 kilocalorías por litro de bebida de reposición. De estas, entre 80 y 350 kilocalorías, por lo menos el 75% deben de provenir de hidratos de carbono de elevado índice glucémico, que aporten energía, que aporten azúcar de forma inmediata. Necesitamos un aporte inmediato que cubra, no solamente el aporte inmediato, sino además que haga una auténtica estrategia de ahorro del glucógeno muscular, puesto que tenemos ese aporte inmediato y no vamos a tener por qué echar mano de nuestras reservas de glucógeno muscular hasta bien avanzado el esfuerzo. Segundo, muy importante, además estas bebidas tienen que contener obligatoriamente una cierta cantidad de sodio, que va entre los 450 y hasta los 1150 miligramos de sodio por litro de bebida de reposición. Y por último, tiene que tener una osmolaridad que esté comprendida entre los 220 y los 330 miliosmoles por litro. Más concretamente, entre los 270 y los 330 milosmoles por litro, para que sea perfectamente diseñada para reponer la osmolaridad y para mantener el organismo justo por encima del umbral de la sed, que el individuo nunca pierda la sensación de que tiene sed y que por lo tanto tiene que seguirse reponiendo. Estos etiquetados, estas características de la bebida de reposición vienen perfectamente recogidos para mantener esta reposición que tenemos que tener. El ritmo de la reposición debe ser un ritmo homogéneo, constante, en orden a intentar beber a lo largo de toda la realización del esfuerzo entre 750 y 1200 centímetros cúbicos por cada hora de trabajo. Y además, no debemos olvidar nunca de que la reposición no acaba con el término del esfuerzo. Nosotros vamos a seguir perdiendo agua, electrolitos, después de la realización del esfuerzo. Por lo tanto, vamos a tener que reponer el 150% de lo perdido y vamos a tener que seguir reponiendo después de finalizar el esfuerzo con una bebida que tenga las mismas características de la que hemos estado tomando durante la realización del esfuerzo. En características de hidratos de carbono, características de sales minerales y características de osmolaridad. El sodio, como decíamos anteriormente, es el electrolito que se pierde en mayor cantidad en el sudor de una persona que está realizando una actividad física. Por lo tanto, el sodio juega un papel primordial en las bebidas de reposición. De hecho, si la bebida de reposición tiene menos de 45 miligramos de sodio por 100 centímetros cúbicos, más concretamente 450 miligramos de sodio por cada litro de agua, o excede esos 1150 miligramos de sodio por cada litro de fluido, no va a cumplir las características que tiene una bebida de reposición, porque no va a cumplir los tres objetivos que cumple el sodio, que lo primero es mejorar la capacidad de absorción de agua y sobre todo mejorar la capacidad de absorción también de hidratos de carbono en el organismo del individuo que está realizando una actividad física. Segundo, es capaz de mejorar, junto con una cierta cantidad de hidratos de carbono, de mantener la retención de líquidos a nivel renal, para no facilitar la diuresis, sino perder de esta manera mayor cantidad de líquidos todavía. Y al mismo tiempo va a mantener uniforme, elevado, mantenido, constante en el tiempo, el umbral de la sed, va a mantener el estímulo de la sed, sin lo cual no somos capaces de mantener esa imperiosa necesidad de seguir bebiendo. Insisto, si la bebida de reposición no cumple estas características, no puede decirse de ninguna de las maneras que sea capaz
de asociar a la bebida de reposición los claims o atribuciones, alegaciones en materia de salud que siempre deben de cumplir, que son dos fundamentalmente, que dice que las soluciones electrolíticas a base de hidratos de carbono a la fuerza tienen que contribuir a mantener la capacidad de resistencia del individuo que está realizando una actividad física. En segundo lugar, igual de importante es que las soluciones electrolíticas a base de hidratos de carbono, que es la bebida de reposición, mejoran la absorción de agua durante la realización del ejercicio físico. Quiero destacar aquí, y antes de acabar, que las consecuencias de una inadecuada hidratación en la actividad física y en la actividad deportiva, desde luego que puede ser muy peligrosa para la salud. Incluso, como comentábamos anteriormente, puede conllevar incluso desenlaces fatales por parte del deportista, y que es obligación de la Sociedad Española de Medicina Deportiva, así como de la Organización Médica Colegial, dejar las cosas claras a nivel del usuario general y sobre todo del deportista, aunque sea un deportista aficionado, aportando información veraz, aportando información asequible, fuera de quizá de las informaciones un poco a nivel mercantilista que pudieran surgir, y que sin duda, y esto es muy importante para todo, la composición de las bebidas que se recomienda para el deporte y en la actividad física está perfectamente descrita y está perfectamente etiquetada, está exclusivamente descrita y etiquetada en base a la evidencia científica disponible en la actualidad.